Si tenés una consola Xbox o una PC en casa, estás de suerte porque la verdad es que Microsoft sigue metiendo juegazos al catálogo de Game Pass y en este 2024 tendremos muchos juegos muy buenos que llegarán el día 1 de lanzamiento al servicio de suscripción. Por eso he decidido hacer este primer video sobre 5 juegos excelentes o al menos muy prometedores que no hay que dejar pasar, 5 estrenos top para Game Pass. Así que vamos al ruedo. Hoy presentamos Top 5 Juegos Bomba para Game Pass 2024. Esto es Los Videojuegos. Compendio del Espacio. Advertencia, por si las moscas, por si las dudas, para que luego no se me quejen y nadie se sienta herido, en este nuevo video he dejado fuera algunos otros grandes y esperados títulos que llegarán a Game Pass el día 1 en este año 2024 porque son videojuegos de los que ya he hablado en anteriores videos, como por ejemplo en el video que están viendo ahora en pantalla sobre los 7 juegos más esperados de Xbox y Xbox Series, entre ellos videojuegos como Indiana Jones y El Gran Círculo y Senua Saga Hellblade 2. Así que si no viste ese video, ahí lo tenés. Ahora sí, vamos directo al puesto número 5 de este top de los 5 juegos bomba que llegarán al Game Pass el día 1 de su lanzamiento. Empezamos con todo. En el puesto número 5 tenemos un videojuego de la gente de Obsidian Entertainment. Creadores del videojuego Pillars of Eternity. Que han creado un nuevo RPG que ha generado gran expectación. ¿Está bien dicho expectación o expectativas? Bueno, este título ha generado grandes expectativas debido a un espectacular gameplay presentado a principios de este año en el que se pudo ver, y lo estamos viendo ahora en pantalla, un increíble mundo abierto de fantasía con intensos combates. Este juego se llama Avowed. Y se trata de un RPG de acción y fantasía en primera persona que nos transporta a las tierras lejanas de Nao en el mundo de Eora, en el mismo universo de la saga Pillars of Eternity. En este videojuego vamos a encarnar a un enviado de las remotas tierras de Aedir. Aedir, no sé cómo se pronuncia. Pain, ¿cómo se pronuncia? Aedir. Ok, gracias Pain. Nuestra misión será investigar los rumores sobre una misteriosa plaga que está corrompiendo todo a su paso y transformando la vida en criaturas peligrosas que amenazan con devastarlo todo. Tendremos que explorar una isla gigante que está conformada por una diversidad de ecosistemas, por lo que tendremos distintos desafíos, muchas historias, muchos secretos a resolver y muchas criaturas a las que deberemos enfrentarnos contando con un amplio arsenal de armas de cuerpo a cuerpo y un conjunto de habilidades para lanzar ataques realmente brutales. Podremos usar escudos, pistolas, arcos, hachas, espadas, mazos e incluso varitas mágicas para hacer daño elemental. Como decía antes, Avowed. está siendo desarrollado por Obsidian Entertainment. estudio perteneciente a Xbox Game Studios. y reconocido por éxitos pasados como el nombrado Pillars of Eternity. o Fallout New Vegas. Este juego busca mantener el estilo característico de Obsidian centrado en temas profundos y en la elección del jugador, tanto en la narrativa como en el sistema de combate. Avowed. Es uno de los RPGs más esperados de este año 2024 y llegará el último cuatrimestre del año como estreno del día 1 al catálogo de Game Pass. Seguimos ahora con el número 4 y este es uno de los juegos más lindos de este top de los 5 juegos bomba que llegarán al Game Pass el día 1 de su lanzamiento. Cuando digo que es uno de los juegos más lindos, lo digo por muchos motivos. Obviamente, una elección siempre es algo subjetivo, pero como me pasaba con Ruffian Riverside, cuando decía que era mi juego preferido de la lista en el video que hice sobre los 5 juegos épicos de Nintendo Switch para este año, que lo dejo por aquí arriba por si lo querés ver.
Lo que me sucede con este juego es algo similar. Estoy hablando de Harold Halibut, ópera prima del estudio, Slow Brothers, quienes han estado trabajando por más de 10 años de forma meticulosa para lograr lo que están viendo en pantalla. Un juego donde cada escenario, cada personaje u objetos están hechos mano a mano con técnicas de Claymation, cuadro a cuadro, es decir, plastilina real, arcilla y otros materiales animados a mano. Una técnica que no es nueva. Si nos metemos un segundo en el tiempo, recordemos los juegos del genial Doug TenNapel, el creador de Earthworm Jim, que hizo lo mismo con Neverhood, Skull Monkeys, Boombots, Armacrog, o también podríamos hablar de películas como Wallace and Gromit, o Rebelión en la Granja, o incluso el fantástico Mr. Fox, la película de Wes Anderson. De hecho, este juego es algo así como la fusión espiritual de la película de Wes Anderson, por ese gusto por el encuadre milimétricamente pensado con el cine del otro Anderson, Paul Thomas Anderson. Quienes vieron sus películas van a encontrar en este Harold Halibut, muchos puntos en común. Este juego es una experiencia narrativa con elementos de drama, humor y suspenso que nos pone a bordo de Fedora, una nave nodriza atrapada en un planeta acuático extraterrestre. Vamos a encarnar a Harold, un joven empleado operario de un laboratorio, y deberemos buscar la manera de abandonar las profundidades de este planeta desconocido. Pero esta tarea no será nada sencilla, ya que la mayoría de los tripulantes se quedaron con la idea de vivir el resto de sus vidas en este lugar. Harold Halibut, Es un juego de aventuras en corte cinematográfico con mucha exploración retrofuturista, mucha interacción con un gran elenco de personajes, por lo que deberemos ir escuchando sus historias a la par que vamos resolviendo distintos acertijos. Y aclaro que no es un juego para todo el mundo, pero sí es uno de esos juegos de mucha calidad que llegan cada cierto tiempo y a los que al menos hay que darles una oportunidad. Incluso se puede jugar una demo en Steam, que hasta el momento en el que estoy haciendo este video está disponible y que es ideal para probarlo y ver además el enorme trabajo que hay detrás de este Harold Halibut, estreno, que estará disponible el día 1 en Game Pass el próximo 16 de abril para consolas, PC y la nube. Pasamos ahora al número 3 y este videojuego es una de las estrellitas del catálogo de Microsoft. Estoy hablando de Microsoft Flight Simulator 2024. Con la anterior entrega y gracias a su inclusión en el Game Pass, más de 10 millones de usuarios se unieron a la experiencia para disfrutar de un juego con gráficos fotorrealistas que recreaba de manera impresionante el mundo entero mediante la tecnología en la nube. Ahora en este 2024 tendremos la nueva entrega de la legendaria franquicia de simulación aeronáutica que nos invita a recorrer el mundo entero, y en esta ocasión con gráficos de la nueva generación utilizando fotogrametría para hacer las regiones, los países y las grandes ciudades más fidedignas, además de una jugabilidad que promete cambiar bastante lo que ya estaba establecido en las versiones anteriores. Microsoft Flight Simulator 2024. Se presentó en el Xbox Game Showcase del año pasado, destacando los ajustes internos en el funcionamiento de la simulación, las mejoras visuales y especialmente las novedades jugables que, aunque serán bien recibidas por los jugadores veteranos, captan la atención especialmente de los aficionados a los videojuegos en general, ya que estas novedades incluyen misiones propiamente dichas, actividades y desafíos específicos que se llevan a cabo en todo el planeta Tierra. Por lo que esta nueva entrega nos permitirá ser parte del equipo de rescate de montaña, transportar cargas en helicópteros, participar en investigaciones científicas, ofrecer servicios de transporte ejecutivos, participar en misiones de SkyDrive, competir en carreras, además de otras actividades que motivarán a los jugadores a viajar a los lugares más hermosos del planeta. Lo más interesante es que los desarrolladores aseguran que están hablando con bomberos, rescatistas, guardacostas y otros oficios para recrear estas labores de la manera más realista posible. Microsoft Flight Simulator 2024. Busca convertirse en el
simulador de vuelo más sofisticado de la historia, y aunque llegará este año como estreno del día 1 en Game Pass, aún no hay una fecha en el calendario. Vamos con el número 2 del top 5 de los juegos bomba que llegarán al Game Pass el día 1 de su lanzamiento. Y toca hablar de Capcom, que sigue haciendo las cosas muy bien en este año 2024. La antigua compañía japonesa viene de lanzar Dragon Dogma 2 y en el Capcom Highlights, que se celebró en los primeros días de marzo y que es algo así como el Nintendo Direct de Capcom, presentaron Kunitsugami, Path of the Goddess. un título inspirado en la mitología japonesa que destaca sobre todo por tener un apartado visual realmente genial. Un juego de estrategia y acción para un jugador que nos llevará al exuberante Monte Kafuku, una tierra mítica que está siendo amenazada por una siniestra sustancia negra que corrompe toda la montaña. La acción del juego está separada mediante el ciclo de día y noche, por lo que en la piel de So, el protagonista, durante el día deberemos rescatar aldeanos para que trabajen con nosotros, mientras que en la noche las puertas de otro mundo se abren y deberemos pelear contra las hordas de los Sid, engendros, criaturas y yokais que aparecerán corrompiendo la paz en las aldeas con el objetivo de robar los poderes de una sacerdotisa llamada Yoshiro. Kunitsugami, Path of the Goddess. Posee varios elementos de estrategia, ya que deberemos emplear nuestra inteligencia para utilizar de buena manera las habilidades de los aldeanos que vamos rescatando. Hay leñadores, arqueros, ascetas, carpinteros y una variedad de NPCs con distintos roles que son clave para avanzar en esta aventura, por lo que deberemos darle órdenes a los aldeanos y enfrentar a los enemigos con técnicas de espada avanzadas. Por suerte, el título estará disponible en variedad de idiomas, entre los que se incluye el español, juego que estará llegando como estreno del día 1 a Game Pass en este 2024, aunque tampoco hay una fecha en el calendario. Y finalmente llegamos al podio, al top número 1 de los 5 juegos bomba que llegarán a Game Pass el día 1 de su lanzamiento. Y voy a hablar del videojuego del estudio neozelandés A 44 Games. que se ha retrasado varias veces, pero que reafirma su lanzamiento entre junio y septiembre de este 2024. Un título que se inspira un poco en God of War y otro poco en la mitología mesopotámica, y estoy hablando de Flintlock, The Siege of Dawn. un RPG de mundo abierto, un Souls-like AA que ha llamado muchísimo la atención tanto por su estética como por su jugabilidad. Aquí seremos la soldado Norvanek, la protagonista, quien va acompañada de una especie de raro felino misterioso dotado de poderes mágicos llamado Enki. Si bien esta aventura RPG es en solitario, Enki nos ayudará en combate tanto para acabar con enemigos como para distraerlos. El juego nos llevará a enfrentarnos a una amplia variedad de adversarios mediante una gama diversa de técnicas que abarcan desde el combate cuerpo a cuerpo hasta el uso de armas de fuego a distancia. Además se incluyen acrobacias para esquivar a los enemigos, así como el empleo de explosivos y habilidades mágicas. La personalización del equipo, las armas y la apariencia del personaje desempeñará un papel crucial en Flintlock, The Siege of Dawn. ya que nos permitirá mejorar las estadísticas y fortalecernos progresivamente. Para esto se implementará un sistema de reputación que recompensará al jugador con monedas de juego que podrán utilizarse para adquirir nuevas armas, armaduras, consumibles y otros objetos. Por lo que tendremos golpes con hachas y otras armas, magia y distintos elementos que deberemos usar adecuadamente mientras exploramos con total libertad desiertos, ruinas subterráneas, ciudades y varios parajes fantásticos. Cuando decía antes que está inspirado un poco en God of War, me refería sobre todo a que nuestra fémina, Norvanek, es una destacada guerrera de la coalición que busca llegar a una ciudad asediada por la ira de los dioses. Tendremos como misión
principal cerrar un portal que amenaza con destruirlo todo. A medida que progresemos, iremos desbloqueando nuevas habilidades y movimientos que nos permitirán dominar los campos de batalla, especialmente durante los enfrentamientos intensos contra los antiguos dioses. Flintlock, The Siege of Dawn. Llegará a Xbox Series X y Series S y otras plataformas de actual generación, incluyendo, claro está, el Game Pass desde el día 1 en el tercer trimestre del año 2024, en una fecha que aún está por concretarse. Sin dudas, uno de esos juegos a los que hay que estar atentos y atentas. Y hasta aquí el video sobre los 5 juegos bomba que llegarán a Game Pass el día 1 de su lanzamiento. Contame en los comentarios cuál de estos títulos te parecen más espectaculares y sobre cuál de estos juegos te gustaría que le dedique un video aparte, como hice en el caso de Indiana Jones y el Gran Círculo, video que si no lo viste te lo dejo aquí arriba. Esto es los videojuegos, Compendio del Espacio. Como siempre digo, déjame saber tu opinión en los comentarios, contame desde dónde estás viendo este video, dónde vivís, me interesa saber quién está del otro lado. Y ya que hablamos de lugares, aprovecho este momento para mandarles gracias y saludos a los suscriptores que me dejaron comentarios en el video anterior. Así que van mis agradecimientos a Andrés Guzmán, que me escribió desde Puerto Rico, a Darianis, que no dijo desde qué país mira este canal, pero me dejó un gran comentario, el cual aprecio mucho. También van saludos a Edwin Sensei, a Espinosaurio Crack, a Alexis HDs, a R Nova, que también me dejó un gran comentario, y a Carlos Reguera, un compatriota argentino. A todos ustedes, gracias por comentar, por ver mis videos y por suscribirse a este canal. Y un saludo también para vos que estás viendo este video, que si te gustó lo que viste, solo te pido un like y que te suscribas, porque eso me ayuda a seguir haciendo videos. Esto es los videojuegos gaming de todos los tiempos. Yo soy Pendo del Espacio, gracias por sintonizar, chao. Ah, y me olvidaba, mirate este video que acaba de aparecer en pantalla, que si no lo viste tenés que verlo. Y si te gustan los juegos retros, te invito a mi otro canal, Anacro Games, donde te cuento la historia de los videojuegos, por lo que puedes hacer clic aquí mismo.